Bienvenidos a otro episodio de Cápsulas Biológicas. Trataremos un tema del cual se está hablando en la actualidad a nivel mundial. Aprenderemos sobre ciertos diminutos asesinos con los cuales convivimos desde el inicio de los tiempos y que son capaces de destruir especies biológicas. ¿Tienes idea sobre quiénes estamos hablando? ¡Acertaste! Son los virus. A continuación encontrarás información importante que explica la morfología de los virus, cuál es su forma de reproducción, por qué llegan a producir grandes pandemias y cómo se combaten. Los médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos, pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra, aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utiliza células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. Hay 7 clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tengas herpes ahora. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío. Tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela, que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces, a menudo, los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2000 veces su tamaño. Revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares, alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30, los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para hacer esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar
una célula para su duplicación, porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen. No atacan, se unen, se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que las en su víctima, y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden, y así hasta el infinito. Sí, hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular. Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales de la historia fue causado por un virus. El sistema inmunológico tiene 3 funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus, debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que has sido infectado por un virus, la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección. Pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en 2 filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las 2 copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Realiza esta actividad en tu clase. Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus. Luego haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas. ¡Qué fascinante el mundo microscópico! Aprendimos cosas nuevas como un virus es un organismo no celular y necesita una célula viva que le ayude a reproducir su información genética. Un virus puede atacar incluso a bacterias. Posee diferentes formas y se compone de ADN o ARN, cápside y fibras proteicas. Se puede destruir un virus gracias al sistema inmunológico, utilizando anticuerpos, los cuales reconocen el virus y lo debilitan hasta destruirlo. Y la memoria que poseen las células permite el reconocimiento del virus si vuelve a ingresar al organismo. Los virus son capaces de cambiar de forma y eso se llama mutación. Esto hace más difícil su destrucción. Cuando una enfermedad llega a extenderse en diversos países e incluso continentes, se convierte en una pandemia. Esperamos hayas aprendido un poco más sobre los virus. Nos veremos en nuestra próxima cápsula biológica. Bienvenidos a otro episodio de Cápsulas Biológicas. Trataremos un tema del cual se está hablando en la actualidad a nivel mundial. Aprenderemos sobre ciertos diminutos asesinos con los cuales convivimos desde el inicio de los tiempos y que son capaces de destruir especies biológicas. ¿Tienes idea sobre quiénes estamos hablando? Acertaste, son los virus.
A continuación encontrarás información importante que explica la morfología de los virus, cuál es su forma de reproducción, por qué llegan a producir grandes pandemias y cómo se combaten. Los médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos, pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra, aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utiliza células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. Hay 7 clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tengas herpes ahora. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío, tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela, que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces, a menudo, los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2000 veces su tamaño. Revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares, alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30, los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para ser esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar una célula para su duplicación. Porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen,
No atacan, se unen, se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que las en su víctima, y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden, y así hasta el infinito. Sí, hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular. Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales de la historia fue causado por un virus. El sistema inmunológico tiene 3 funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus, debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que has sido infectado por un virus, la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección. Pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en 2 filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las 2 copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Realiza esta actividad en tu clase. Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus. Luego haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas. ¡Qué fascinante el mundo microscópico! Aprendimos cosas nuevas como un virus es un organismo no celular y necesita una célula viva que le ayude a reproducir su información genética. Un virus puede atacar incluso a bacterias. Posee diferentes formas y se compone de ADN o ARN, cápside y fibras proteicas. Se puede destruir un virus gracias al sistema inmunológico, utilizando anticuerpos, los cuales reconocen el virus y lo debilitan hasta destruirlo. Y la memoria que poseen las células permite el reconocimiento del virus si vuelve a ingresar al organismo. Los virus son capaces de cambiar de forma y eso se llama mutación. Esto hace más difícil su destrucción. Cuando una enfermedad llega a extenderse en diversos países e incluso continentes, se convierte en una pandemia. Esperamos hayas aprendido un poco más sobre los virus. Nos veremos en nuestra próxima cápsula biológica. Bienvenidos a otro episodio de Cápsulas Biológicas. Trataremos un tema del cual se está hablando en la actualidad a nivel mundial. Aprenderemos sobre ciertos diminutos asesinos con los cuales convivimos desde el inicio de los tiempos y que son capaces de destruir especies biológicas. ¿Tienes idea sobre quiénes estamos hablando? ¡Acertaste! Son los virus. A continuación encontrarás información importante que explica la morfología de los virus, cuál es su forma de reproducción, por qué llegan a producir grandes pandemias y cómo se combaten.
médicos del ejército se están preparando, no para una guerra, sino para el estallido de un virus. Una batalla donde un apretón de manos puede ser más letal que una bala. Apártense. Donde los adversarios se cuentan por millones. Donde nada es constante. Los virus están en el margen de la vida. No podemos olerlos, probarlos, ni verlos, pero ellos están allí. Los asesinos más pequeños. En el aire, en el agua, en cada ser vivo del planeta. Son las formas de vida más diminutas y simples de la Tierra, aunque saben cómo entrar a nuestros cuerpos, secuestrar nuestras células, engañar a nuestras defensas. Los virus son antiguos. Algunos creen que más antiguos que otras formas de vida. Y son pacientes. Sin una célula viva para invadir, esperan en una forma cristalina en algún lugar entre la vida y la muerte. Algunos pueden esperar siglos. Su única meta es reproducirse. Los virus son todo voluntad. Cuando los virus están en el medio ambiente, son básicamente fragmentos de información genética envueltos en un código de proteínas u otra protección, vulnerables a todos los elementos en general, y a la espera del próximo ser vivo en el que puedan crecer para extenderse, infectarlo y propagarse. Es una forma de vida que no puede subsistir. No tiene la maquinaria para vivir. Solo puede hacerlo invadiendo y utilizando otra célula para cumplir su propósito. Y cuando utiliza células humanas, somos derrotados. Las enfermedades provocadas por los virus son una fuerza tan poderosa en la historia de la humanidad como la guerra y los desastres naturales. Hay 7 clases diferentes de herpes. Una es la varicela. Lo más probable es que tengas herpes ahora. Puedes sentir que tus resfríos son iguales, pero no es así. Hay cientos de clases de virus de resfríos. En tu vida quizás contraigas al menos 50. Y la lista continúa. Tan común como un resfrío, tan mortal como el SIDA. Los virus son el origen de muchas desgracias. Hay virus que se contagian en la oficina y otros que los niños traen al hogar desde la escuela, que causan enfermedades menores. No diagnosticamos virus específicamente. Entonces, a menudo, los pasamos por alto y no les prestamos la atención que deberíamos. Siempre ha sido difícil identificar un virus. Los más poderosos microscopios solo pueden aumentar objetos hasta 2000 veces su tamaño. Revelan un mundo acuoso de bacterias y criaturas unicelulares, alimentándose, moviéndose, multiplicándose. Lo que no podían ver era el fantasma que destruía células con una magnífica eficiencia. En los años 30, los científicos alemanes inventaron el microscopio electrónico y pudieron ver un virus aumentando 7000 veces su tamaño. En lugar de fuertes olas de luz, utilizaron diminutos electrones. Una mirada a través del microscopio electrónico cambió instantáneamente la definición de la gente de los límites de la vida. Descubrieron organismos tan pequeños, millones y millones podían caber en un píxel de nuestra pantalla de televisión. Examinados por electrones, los virus fueron descubiertos para hacer esferas y agujas y formas geométricas. Parecían demasiado simétricos para estar vivos. En las pantallas de las computadoras actuales, los virus parecen adornos de un árbol de Navidad marciano. Este es el virus del SIDA. Su núcleo contiene la información genética que necesita para duplicarse. Es un envase de ácido nucleico, de material genético, envuelto en un paquete de proteínas que le permite utilizar una célula para su duplicación. Porque no puede funcionar independientemente, no puede multiplicarse independientemente. Los genes están protegidos por una cubierta delgada. La cubierta está sellada con moléculas que le permiten entrar en una célula y continuar su trabajo adentro. Hay ciertos mecanismos receptores que vienen juntos, se unen. No atacan, se unen, se incorporan y utilizan el mecanismo celular para su propia multiplicación. Actúa como un parásito. Utiliza estos sistemas organizados para su supervivencia. La célula blanco no tiene que ser humana, ni siquiera animal. El virus del tulipán ha sido usado desde el siglo XVI para provocar la variación del color en tulipanes decorativos. Nada es demasiado pequeño para un virus. Entonces los naturalistas observan una pulga. Tiene pulgas más pequeñas que las en su víctima, y estas tienen pulgas más pequeñas que las muerden y así hasta el infinito. Sí,
Hasta los gérmenes pueden contraer gérmenes. Un ejemplo, el bacteriófago T4, un virus que ataca a las bacterias. Se deposita, se acopla y empuja su ADN a través de la membrana celular. Una vez adentro, el ADN viral asalta a la célula y la fuerza a producir más virus. En minutos, la célula hinchada explota, liberando cientos de nuevos virus para infectar a otras células. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales de la historia fue causado por un virus. El sistema inmunológico tiene 3 funciones principales que se llevan a cabo en nuestro cuerpo en este momento. Los anticuerpos son proteínas que se unen a la superficie de un virus, debilitándolo hasta la muerte. Las células blancas del cuerpo se mueven para destruir las células infectadas por el virus. Una vez que has sido infectado por un virus, la memoria de las células lo reconoce inmediatamente si entra al cuerpo nuevamente. Por eso las vacunas son tan efectivas. El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección. Pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en 2 filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las 2 copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Realiza esta actividad en tu clase. Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus. Luego haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas. ¡Qué fascinante el mundo microscópico! Aprendimos cosas nuevas como un virus es un organismo no celular y necesita una célula viva que le ayude a reproducir su información genética. Un virus puede atacar incluso a bacterias. Posee diferentes formas y se compone de ADN o ARN, cápside y fibras proteicas. Se puede destruir un virus gracias al sistema inmunológico, utilizando anticuerpos, los cuales reconocen el virus y lo debilitan hasta destruirlo. Y la memoria que poseen las células permite el reconocimiento del virus si vuelve a ingresar al organismo. Los virus son capaces de cambiar de forma y eso se llama mutación. Esto hace más difícil su destrucción. Cuando una enfermedad llega a extenderse en diversos países e incluso continentes, se convierte en una pandemia. Esperamos hayas aprendido un poco más sobre los virus. Nos veremos en nuestra próxima cápsula biológica.